Y justamente ahora me contaba revisando una conversación que tuve con el hermano de mi abuelito, mi tío José, y la verdad no pude hacer su entrevista ya que ya está avanzado de edad, sufre de muchas dolencias, muchos problemas que le aquejan. En este momento está pasándole factura a su vida. Una de ellas es la presión, entonces no puede recibir emociones fuertes. Pero de lo que pude hablar con él en el instante que tuve, te voy a resumir lo que yo pude entender. Te voy a contar la historia cruda, real y como es, como ya la escuché, y también voy a tratar de leerme sus libros para entender mejor su historia y entender por qué vivió la vida como vivió, por qué logró lo que logró independientemente de los recursos que haya tenido. Como yo lo defino, son 3 puntos de quiebre que marcaron la vida de mi tío José Narváez. El primero, como él lo relata y como el sentimiento que lo relata, y como yo también viví una experiencia similar, puedo comprender algo lo que él sintió. A las 2 horas de nacido, su mamá fallece. Este es un momento trágico y doloroso, y que para algunos puede ser sorprendente, porque ni hoy en día, con toda la tecnología que existe, existen muchísimas posibilidades de que esa persona no deje de existir. En este entonces, con los conocimientos, las prácticas que realizaba, pudo continuar esa vida. Y eso me causa admiración, y ahí más reafirma en mí que tú ya vienes con algo predeterminado. Porque si no, no hay otra explicación para eso. Y después de eso, él recuerda que cuando estaba un poco más grande, la edad específica no recuerdo muy bien, pero más o menos creo que son 2, 3 años, fallece su madrina. La persona, la madrina es, en este caso, pues para él que él es católico, la persona que lo marcó en el momento de su bautizo. Y una persona importante también para él porque lo estaba cuidando. Y de ahí, en una edad de 5 a 6 años o 15, si es que no estoy mal, hasta ese rango, fallece la persona que lo cuidaba. Entonces él, con el sentimiento cuando lo cuenta, pues dice, o sea, yo soy huérfano. Y la verdad es así, porque en ese entonces y ahora mismo igual existe muchísima responsabilidad por parte de los papás, y hablo de los hombres específicamente, ¿no? Pues no se presentaba hasta entonces. Sí, fue bastante interesante poder escuchar su versión y poder ver, digo, o sea, wow, digo, o sea, cuánto, cuánta dolor puede sentir una persona, y por eso él comenta que a los 15 años lloraba desconsoladamente. Imagínate un niño asimilar toda esa historia marcada de puntos de quiebre dolorosos en su vida. Y ahí él comenta que una estampita que él tenía justamente que él carga en su libro, lo pudo secar sus lágrimas. Es que la religión, yo diría la espiritualidad, guió su vida. La espiritualidad, la conexión con esa imagen fue la que pudo calmar su dolor. Y desde ahí, desde ese momento, empezó él a construir su devoción y a construir su espiritualidad en su vida. Y eso yo creo que es algo bien importante en nuestras vidas. Si nosotros no construimos esa espiritualidad en nosotros, pues por más religiosos que nos demos, no va a pasar nada en él. De lo que puedo notar es que él es una persona religiosa, pero más que religiosa es espiritual. Y después de ahí me cuenta, o sea, que de igual manera él siempre le pedía a Dios. El lugar puede ser en iglesia, puede ser en tu casa, pero el momento y la sagralidad con lo que lo haces depende de ti. Él lo pedía en sagralidad, encontrar una buena esposa. Y ahí fue cuando encontró a su mujer. Coincidentemente, ¿no? Para coincidencia, la esposa también pedía lo mismo en oración y en sagralidad.
Aquí no nos confundamos, que esto puede ser en la iglesia, puede ser en tu casa, pero el momento y las acciones con las que tú lo haces es la que va a determinar tu verdadera intención, tu verdadera conexión. Yo puedo ir a la iglesia y puedo decirme la mejor oración del mundo, pero si es que yo no la siento, no va a pasar absolutamente nada en mi vida. Y si es que yo no la practico, tampoco. Por eso es una persona que más que es creyente por acción que por oración. Entonces, eso es algo de lo que hay que rescatar y hay que cultivar hoy en día. Yo no me considero un religioso, yo me considero creyente en Dios y practicante de los principios y de las enseñanzas que me han podido transmitir en esa área espiritual. Nada más. Y que estoy construyendo un camino en mi vida, un camino de orden espiritual, podría decirse. Yo lo escuchaba con muchísima atención porque es una de las cosas que yo también me he enfocado en mi vida y ese es mi principal objetivo, construir una familia en esa forma y en esa manera. Entonces digo, ahora encontré la forma de manifestarlo. Más que encontré, algo ya sabía más o menos, pero no así explícitamente que me lo habían contado a alguien y que se lo había manifestado. Entonces digo, ok, ahora entiendo. Entonces digo, si yo ajusto más mi conexión, conducto más mis comportamientos no adecuados y aumento mi conexión conmigo mismo, voy a poder realizar todo eso, voy a poder manifestar la compañera ideal en mi vida que me va a edificar y que me va a construir y llevar a ser una mejor persona, como en su caso, porque la forma en la que hablaba, con ese amor, con ese cariño y cómo la tenía en sus fotos, en sus recuerdos, porque actualmente ya falleció. Entonces podemos decir que no serían tres, serían cuatro puntos de quiebre. Y a partir de eso, él siempre ha sido una persona que le ha gustado autoeducarse, buscar información en libros. Eso yo lo deduje, no le pregunto específicamente, pero de lo que sí le pregunté fue una imagen que también tenía allá, porque tiene bastantes imágenes, y me comentó que prácticamente esa imagen es de Colombia y fue a hacer una caminata. ¿Por qué? Porque él en su sueño la vio y en su sueño, en su conexión, sabía que debía ir para allá. Por eso aquí reafirmo más que es importantísimo construir esa conexión contigo mismo en tu vida y dejarte guiar por ahí. Y esa va a ser la única forma en la que tú te asegures que vas a tomar buenas decisiones importantes para tu vida. Entonces, como lo cuenta que fue así y que igual, por ejemplo, él nos comentaba que también hace 12 novenas, que no entendía, todos los días. Y yo como lo veo, las novenas son la forma de tú todos los días reafirmar tu conexión, que tú no te mantengas desconectado. Yo estoy practicando también mi oración y me doy cuenta que no es que querría añadir más novenas, sino que debería añadir una conexión más genuina conmigo mismo, tanto al momento de ir a descansar como de iniciar el día, porque eso te va a permitir a ti entrar en conexión, entrar en armonía para que las decisiones que tomas en tu vida sean las mejores. Y entonces ahora entiendo el significado de las novenas. Y de ahí también me contaba que cuando falleció su esposa fue uno de los momentos más trágicos. Ya no lo acompañaba, su compañera de vida se fue. No lo siento, pero sé que es un dolor trágico porque la conexión que él sentía se nota y es genuina. Y a partir de ello, cuando todavía estaba su esposa viva, él igual comenta que independientemente de que no haya tenido estudios, nada por el estilo, él tuvo muchos reconocimientos y méritos porque él se sabía muchísimas cosas y épocas históricas en su mente, países, regiones, monedas, historia, muchísima historia. Y justamente, bueno, de esto no indagué mucho, pero sí escuchaba la historia de Napoleón Briones, que fue un coterráneo, por así decirlo, de la zona donde yo estoy, de Sozorán, específicamente de Cancún. En una película que le han hecho a Sicario Lojano, yo creo que el título no es para eso, no da para eso, porque la verdad se ha enfocado más en querer compartir un mensaje erróneo de lo que él en realidad quiso compartir, porque yo he estudiado también bastante su historia, y él tiene la cruz. De hecho, mi objetivo es
es dar una historia, yo creo que más realista a lo que se vivió, más a lo que nos contaron en la película. Porque básicamente esa película narra de que cómo un joven eh, viviendo y conviviendo antes con los coterráneos y con los terratenientes buscó como opción la delincuencia para poder sobresalir. Entonces, tú te pones a analizar, te pones a reflexionar. Tú eres el 80% de las conexiones que tú tengas y de tu entorno. Si tú no tienes más opciones, pues no va a ser nada más de ti. Entonces, o sea, si es que en tu círculo hay un montón de delincuentes, es lo más probable que tú seas el siguiente. Entonces, de la forma en que yo lo veo, o sea, él no tuvo más opciones y tomó esa opción que se le presentó en su vida. Y no, y no por eso hay que tildarlo de sicario, porque él quería justicia. Las formas no justifican las acciones, pero sí podemos entender las acciones. Entonces el mensaje acá es buscar un bienestar común independientemente de las situaciones que estemos, y tú con lo que estés haciendo poder lograr eso. Por eso mi objetivo con estos videos es ese, es poder contarles historias que me han pasado a mí, que me han contado, que yo he experimentado, como la historia de mi tío José, que al no tener ningún estudio formal, por así decirlo, porque estudios tiene muchísimo, libros, reconocimientos académicos aquí en Soranga, en el cantón, en la provincia, en Macará. Tiene amigos conocidos por casi todo el mundo, que todas las colecciones que tiene él, que sí me gustaría mostrarles, son por eso, no son porque él las ha estado recolectando en los viajes que hizo, sino porque todas las personas llegaban, le visitaban y le dejaban un presente. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que tú puedes construir y hacer tu camino, que si la conexión es genuina, el mensaje va a llegar. Entonces yo cerraría la historia de mi tío José como una persona ilustre, un hombre que tuvo muchos puntos de quiebra en su vida, que su conexión espiritual llegó a temprana edad, y que me hubiese gustado conversar cuando estaba un poco más lúcido, porque algo de lo que él me dijo, una pregunta que yo le pregunté qué significa para él la vida, me dijo el amor a Dios. Y muchas personas religiosas ven como un estado el temor de Dios. Son dos cosas diferentes. El amor de Dios hay dos, como me decía el señor Omar, hay dos fuerzas que mueven el mundo, el amor y el miedo. Tú decides si seguir a Dios por miedo al castigo o por amor a todas las cosas bonitas que pueden pasar en ti si tú sigues el camino del Maestro Jesús el Cristo. Pero no va a ser por miedo, porque cuando se acabe el miedo tú vas a hacer desastres, pero con amor el amor nunca se va a acabar, siempre se va a seguir construyendo. Entonces yo finalizaría toda la historia con esa frase: el amor a Dios, el amor a la historia, como nos cuenta la Sagrada Escritura, la historia del Maestro Jesús el Cristo, que vino a dejarnos muchísimos mensajes, escritos en parábolas, en axiomas y preceptos, para que nosotros los podamos entender. Como dice una frase, ¿no? El que tiene oídos, que oiga, y el que tiene ojos, que vea.